Bien, entonces vamos a analizar la función tangente hiperbólica, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hay que recordar que la tangente normal viene de seno de x entre coseno de x, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con la tangente hiperbólica, pues viene de seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x. ¿Qué es seno hiperbólico y qué es coseno hiperbólico? Pues son unas funciones especiales que son muy diferentes al seno y el coseno tradicional. Esto es la ecuación de una circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Listo, vamos a utilizar aquí Desmos, que es un graficador gratuito. Entonces yo voy a tener x cuadrado y cuadrado es igual a 1. Entonces tengo una circunferencia, ¿sí? Totalmente. Entonces cuando yo trabajo con el seno y el coseno, vamos a decirlo así, pues el tradicional, yo tengo que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y esto es una identidad, ¿ok? Las funciones hiperbólicas, como lo dice el nombre, trabajan es con una hipérbole. Ya no se trabaja con un círculo, como el que hicimos aquí, sino ahora se trabaja con una hipérbole que tiene pues esta forma, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Si yo grafico eso, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, pues me da una hipérbole, que esa es la función con la que se trabajan las funciones hiperbólicas. Entonces el seno hiperbólico de x se escribe como e a la x menos e a la menos x entre 2. El coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x entre 2. Estos dos se cancelan y me va a quedar e a la x menos e a la menos x entre a la x más e a la menos x. Entonces esta sería la forma o la fórmula que tiene la tangente hiperbólica. Vamos a borrar esto acá, la tangente hiperbólica de x. ¿Qué sucede cuando yo cambio, a diferencia de la identidad anterior, y meto estas dos cosas? O sea, voy a meter esto y esto que está acá. Entonces se cumple la igualdad que vimos en la parte de abajo. O sea, yo voy a tener e a la x menos e a la menos x entre 2. Eso es para justificar el tema de que sale de una hipérbola y todo eso. Más e a la menos x entre 2. Entonces tengo, de alguna manera, perdón, aquí sería coseno y aquí sería seno. Y esto a mí me da 1. Ok, se hace todo el desarrollo y pues se tiene que cumplir esta igualdad que me da 1. Entonces el seno y el coseno, para resumir, tradicional, se basan en un círculo y las funciones hiperbólicas pues se basan en una hipérbole. ¿Sí? Se construyen es con una hipérbole con la ayuda de la función exponencial, que es esta función que anda por acá. Por otro lado, la tangente hiperbólica pues es igual que la tradicional, seno entre coseno, pero no seno entre coseno normal, sino seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Esa es la diferencia. Entonces, cuando la graficamos, pues obtenemos esta función, ¿sí? Entonces, se utiliza para construir la función, se utilizan los números reales, ¿cierto? El dominio de la función, pues como aparece acá, vamos a volverla a escribir aquí más grande. La tangente hiperbólica de x va a ser entre e a la x más e a la menos x. No tiene ninguna restricción, no se hace cero el denominador en ningún momento, entonces el dominio de la función, el dominio, son todos los números reales. Sí, tú le puedes colocar cualquier número y no pasa nada. Continuamos con el gráfico, mira, cualquier número que tú le coloques y pues la función chévere. Bien, el rango de la función, tal como vemos aquí en la imagen, pues sí va de menos 1 a 1. Y en ambos casos tiene dos asíntotas horizontales, muy importante.
asíntota horizontal en y igual a 1 y en y igual a menos 1. Quiere decir que la función, ¿por qué se llaman asíntotas? Porque son líneas en las cuales la función tiende a pegarse, tiende a unirse, pero nunca lo va a hacer. O sea, pareciera que lo hace. Yo pongo el dibujo así y uno dice, pero ahí se unieron. No, si yo agrando la imagen, nunca se van a unir. Es como si fueran unas guías. Y la función no se va a salir ahí entre esos dos puntos. Sí, si yo trato de graficarla más, si ves que nunca se va a salir. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo calculamos eso analíticamente? ¿Cómo descubrimos que esas asíntotas horizontales existen? Bueno, tengo que el límite de la función, que la vamos a agarrar nuevamente de acá, mejor. O sea, el límite de la función tangente hiperbólico cuando x tiende a infinito. ¿Cuánto me da? Entonces tengo e a la infinito menos e a la menos infinito entre e a la infinito más e a la menos infinito. Entonces esto sabemos que da 0, porque e a la menos infinito da 0. Esto da 0 y e a la infinito sobre e a la infinito me da 1. Entonces sabemos que la función cuando tiende al infinito pues se pega a 1. Y si hacemos el mismo cálculo, pero ahora con el menos infinito, pues entonces nos da menos 1. Y es así. La función, vamos a volver a dibujarla acá. Listo, la función viene así, se pega aquí. Y aquí tiende a infinito. Cuando x se va a infinito, pues la función en el eje y se pega a 1. Y cuando x se va a menos infinito, entonces menos 1. Sí, eso es lo que estábamos. Entonces tiene dos asíntotas horizontales. Pasa por el 0, 0. ¿Ok? Es una función biyectiva. Biyectiva es que por cada punto del dominio, pues va a tener solamente una imagen. O sea, yo no tengo puntos repetidos acá, sino que cada punto corresponde solamente a un correspondiente nada más. Por ejemplo, si yo evalúo aquí en 1, tiene aquí un valor. Si yo evalúo aquí en menos 2, entonces tiene otro valor. O sea, no son los mismos. Por lo tanto, también es biyectiva. Es impar. Es una función impar, dado que, no sé si lo ves, pero este lado completo, o sea, este lado completo es totalmente opuesto a este. Las funciones impares, o sea, una función par es una función que, tanto evaluada en el número negativos o positivos, da lo mismo, como la función x al cuadrado. De un lado es igual del otro lado. Pero una función que es impar quiere decir que el de un lado vale un valor y de otro lado vale lo mismo pero negativo. Entonces se cumple lo siguiente. Para las funciones impares, esta que es impar, pues se va a cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces me da el mismo valor pero con el signo cambiado. Eso es que es una función impar. Es una función estrictamente creciente, siempre está creciendo. Viene de acá, viene de acá, viene de acá, mira. Y todo lo único que hace es crecer. Obviamente no es que super crezca como decir que va a hacer esto así, pero sí es técnicamente pues es una función
creciente, ¿sí? Entonces, creciente es que la pendiente o la inclinación pues siempre es positiva. Es como si yo fuera por una atracción de una ciudad de hierro, una ciudad mecánica, ¿sí? O sea, yo voy en la montaña rusa, entonces el carrito viene acá y lo único que hace es moverse en ascenso. Eso es que la función es creciente. Adicional a eso, pues, ¿qué más podemos poner? Esta sería la función inversa. Esto pues es ya algo adicional. O sea, la inversa de la tangente hiperbólica es un medio de logaritmo neperiano de 1 más x entre 1 menos x. Vamos a ver si eso es correcto. No perdamos de vista ahí esa función. Entonces, fíjate. Vamos a ver si la vemos en otro color diferente porque pues ahí está como repitiendo el color. Bien. Entonces, tangente hiperbólica es la azul y la inversa es un medio logaritmo neperiano 1 más x. Entonces, date cuenta que es la misma función, pero en vez de estar en ese sentido así, ahora simplemente cambia el sentido y es totalmente opuesta. Eso es lo que hacen las funciones inversas. Ahora, algo que no me especificaste porque es que sí me dieron muy poca información sobre este tipo sobre la exposición en general y todo eso. Entonces, la pregunta es, bueno, o sea, ¿para qué sirve esto? No sé si eso lo tengas que explicar o de alguna manera o eso. Entonces, fíjate, las funciones hiperbólicas, dependiendo de cómo se usen, más que todo tienen aplicaciones en ingeniería. O sea, más que todo se utilizan en ingeniería. ¿Ok? Se utilizan en el transporte eléctrico. Entonces se utilizan para la longitud, peso y esfuerzo de cables conductores. Supongo yo que, imaginando que esto representa un cable, pues simplemente lo que quiere decir es que tiene un límite. Aquí tenemos un límite también en la gráfica, ¿verdad? O sea, no va a pasar la gráfica de y igual a 1, de y igual a menos 1. En la vida real los materiales tienen límites. Yo no puedo forzar un material más allá de lo que está permitido. Eso puede ser un punto de quiebre o un punto de ruptura. También supuestamente lo utilizan en ingeniería aeroespacial para aeronaves también. Y en estadística también tiene sus aplicaciones, ¿sí? Estudios. O sea, en pocas palabras, pues esta no es una función que se utilice todo el mundo, que la utilice la persona que vende verduras en la calle. No, se utiliza ya para cosas muy específicas y más que todo conceptos avanzados de ingeniería.